hasta las cuentas le ha sacado al señor. Oye, no te van a votar, ¿no, Mávila? Estamos al aire, Rosa María. Me parece regio. Estamos al aire. Rosa María Palacios, periodista, está con nosotros para hablar de esta coyuntura tan complicada. Ella ha sido bastante crítica con el tema del indulto. Rosa María, gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ti, imagínate, regreso aquí después de casi 7 años. Así que acá, bueno, no es el mismo Z, te lo han mejorado bastante, la verdad. Está más bonito, ¿no? Imagínate. Escúchame, en algún momento te capturó el periodismo y ya no hubo retorno. No. Al derecho. Después de que tú y yo estuvimos acá en el terremoto, ¿te acuerdas? Agarraditas de la mano en cada réplica porque mirábamos para arriba a ver si nos caía un tacho en la cabeza en el terremoto de Pisco. Yo he recordado estas días... Con lo de Arequipa, ¿no? Con lo de Arequipa. Claro, que el terremoto de Pisco sí nos agarró un poco más al aire, ¿no? Claro, hay que recordarle a la gente, cuando sucedió lo del terremoto, tú hacías un programa a las 11, yo hacía el noticiero más temprano, pero la situación estuvo tan complicada que arrancamos a transmitir que nos pidieron toda continuar la transmisión y esto acabó a las 3 de la mañana y la cantidad de réplicas posteriores al movimiento principal fue increíble y realmente, si ustedes pudieran ver el andamiaje que hay sobre este estudio de luces, era hablar, además hablábamos con el corresponsal parándonos para tratar de encontrar una señal cuando los reflectores se movían. Y todos los chicos acá saben cómo uno entra en pánico porque dice se me va a caer el reflector encima. Gracias a Dios eso no pasó y podemos estar ahora conversando nuevamente sobre aquí. todo en las réplicas porque nos agarró una en comercial y decía, Mávila, creo que vamos a morir acá. Pero sobrevivimos. Sobrevivimos a ese terremoto, pero vamos a hablar de otro. A otros más. Imagínate, hemos sobrevivido a tantos. En fin, bueno, quería hablar del terremoto político, Rosa María. Tremendo, ¿no? ¿Tú crees que hay un camino de salvación para el presidente después del indulto o lo estás condenando a muerte? El Perú es un país maravilloso y yo creo que, mira, si hemos sobrevivido a tantas cosas. Yo decía ahora en la mañana a un grupo de gente joven, si sobrevivimos al primer gobierno de Alan García, podemos sobrevivir a cualquier cosa. Lo que sí creo es que el Perú tiene lamentablemente otra vez una oportunidad perdida. Y eso es lo que te da muchísima pena por el país. El presidente tenía un triunfo. El día 21 de diciembre tenía un triunfo. Había triunfado sobre un movimiento adversario que lo quería vacar en una semana. Que eso para mí es completamente golpista. Tú no puedes sacar a un presidente del poder por indicios, ¿no es cierto?, sin mucha investigación y porque tienes los votos. Eso es un golpe de Estado por donde lo mires. Y el triunfo sobre eso. Lo que no sabíamos es que estaba negociando con Kenji Fujimori un indulto. Ahora, ¿no es un poco ingenuo pensar que no se estaba negociando cuando ves que corre el teléfono en la bancada del fujimorismo, cuando de pronto votan a favor, digamos, en contra de la vacancia, este grupo de congresistas? Yo tenía, Mávila, la información y la publiqué en el 2016 y está publicada en La República, de un grupo de congresistas, mi información salió de algunos de los que están ahí, de un grupo de congresistas que estaba profundamente descontento con el manejo de la bancada. Y sobre todo porque los que los llevaban a la Comisión de Ética les hacían el problema y les generaban la solución a cambio de su sumisión total. O sea, yo sabía que Kenji Fujimori podía, digamos, comenzar a captar del descontento, porque además me lo dijeron. Y publiqué esa famosa columna que me valió varios insultos de parte del fujimorismo oficial, porque era completamente cierta. Son las mismas personas que han aparecido después. Entonces yo sí sabía, en el momento que vi la votación dije, le están cobrando el daño que le han hecho a estas personas durante muchos meses. Porque eran provincianos, porque los ninguneaban, porque sus proyectos de ley no salían, porque los llevaban a la Comisión de Ética. Y creo que lo que Kenji estaba haciendo era una oferta. Lo que yo no sabía es que la oferta no era una oferta. Era simplemente una transacción ya cerrada, como publica Jorge Morelli en su columna el 30 de diciembre, que es una columna tan importante en la descripción de lo que pasó. Él señala que él fue en agosto a hablar con el presidente, al cual conoce hace muchos años. Así es. Y en agosto llegaron a la conclusión, y lo dice, la decisión estaba tomada, solo faltaba definir la oportunidad. Eso se nos ocultó a todos, a los congresistas que tenían que votar, al pueblo entero, a los que decidimos, Alberto Borea, que fue abogado del presidente, no tenía ni idea, Pedro Cateriano, que defendió mediáticamente al presidente, Gustavo Rito y yo, que lo entrevistamos largo, porque nosotros a los dos se nos dio la oportunidad de entrevistarlo por mucho rato. Yo estuve 2 horas con él. ¿Cuál era la relación entre ustedes y el presidente? ¿Era asesoría? No, yo no lo veía hacía más de un año cuando él
manda al matadero a Saavedra, porque hay que decirlo, Jaime Saavedra era un magnífico ministro, y lo sacrifican de la peor manera, en vez de hacer cuestión de confianza ahí. Fue la última vez que hablé con él, por teléfono, y lo único que le dije es, te van a vacar. Y ese fue el fin de la conversación. Pero fue la llamada de Kuczynski. No, mía, hacia él, porque estábamos con Jaime y me dijo, ¿puedes hablar con él? Sí. Le dije, mira, si tú no haces cuestión de confianza, te van a vacar. Este es un mecanismo que la Constitución te da. Y en ese momento no era un mecanismo muy conocido, entonces había que explicarlo una y otra vez. Nunca más me hizo caso. Me pidió Freddy Chirinos que lo viera, que lo escuchara. Bueno, la misma noche que hizo la entrevista con todos los medios de televisión, yo soy una periodista que está fuera de la televisión, como ustedes saben, esa es otra historia, pero me dio la oportunidad de entrevistarlo largo, durante 2 horas, con tiempo, con papeles, no una entrevista de 8 minutos donde no le puedes sacar. Pero el objetivo ¿no? de la entrevista era publicarla. Exactamente, al día siguiente yo tengo un programa en La República que dura 10 minutos, explicar qué me había explicado a mí, y así lo hice. O sea, estos son los descargos de, porque lamentablemente el presidente no tiene habilidades para comunicar, como es obvio. Ustedes vieron la entrevista que hizo, con una entrevista que le hicieron magníficas preguntas y él tuvo pésimas respuestas. Claro, no terminaba, además muy directas, muy concretas, que exigían respuestas concretas. Y rápidas, Y, ¿no? y firmes, una firmeza que no se vio no en se el vio. presidente. Pero en una conversación larga, tú puedes preguntar, insistir una y otra vez, y esto, y esto, y esto. Entonces, lo que yo vi, y esa fue la única vez que lo vi, fue a un hombre completamente solo, desahuciado. Ya era una persona que su gabinete le estaba pidiendo que renuncie, que Mercedes Arauz le había pedido que renuncie, que Vizcarra no regresaba de Canadá, que estaba acompañado de Fernando Zavala y de Salvador Solar, que eran los únicos que lo estaban acompañando. ¿Mercedes Arauz le había pedido al presidente renunciar? Bueno, esa es la información que yo tenía. Y el presidente dijo que no ¿de lo dónde iba a era hacer. ¿Esa información te la dio el propio presidente? Bueno, estuvimos en esa conversación. La idea fue que era mejor una renuncia si es que igual los otros tenían los votos para vacarlo, si quieres ponerlo en esos términos. Y el presidente dijo que este era un tema de honor y que él tenía que defender su honor, que no era un ladrón y que tenía que defender su honor. Entonces, bueno, si es un tema de honor, sigamos adelante. Pero no solamente se lo pidió Vizcarra, la noche que se reúnen todos los ministros y la bancada y renuncia a Carlos Basombrío, varios ministros le pidieron que renuncie. Varios, no uno, varios. ¿Recuerdas quién es? Bueno, el canciller, para empezar, que ya no está. Ya no está. O sea, tienes que renunciar. Esto ya es insostenible. Y los que le dijeron que se quedara fueron justamente Salvador Solar, que lo acompañó todo el tiempo y cuando vio lo del indulto renunció. Porque él no tenía ni idea de lo que se estaba tramitando. Es decir, todos tenían la idea, porque el presidente lo había anunciado varias veces, de que un indulto humanitario era posible en la medida en que hubiera una enfermedad que ameritara ese indulto humanitario. Que cumpliera los requisitos. Exactamente. Marisol Perestello fue en eso clara una y otra vez, se los explicó en todas las formas posibles. Yo no firmo ese indulto. Acá todo el mundo cree que el presidente puede indultar cuando quiera, tiene que firmar el ministro de Justicia. Si el ministro de Justicia no firma, no hay indulto. Entonces consiguieron un ministro de Justicia a la medida de. Si Jorge Morelli dice que en agosto lo acordaron, en septiembre cambiaron de ministro de Justicia. Y cambiaron de ministro de Salud, que eso es más escandaloso aún. Un ministro de Salud que no ha durado ni 4 meses. ¿Para qué? Para controlar, ¿no es cierto?, la Junta Médica. Eso es increíble. Porque en algún momento el discurso del presidente, que empieza negando o tratando de desviar el tema del indulto, empieza a referirse al tema médico. Entonces él decía, solo si los médicos recomiendan. Bueno, porque obviamente. primero se va por la idea del proyecto de ley que se le presentaría, ¿no? Para que... Que era una posibilidad, pero que el fujimorismo no quería. Exacto. Para personas internas que cumplieran con determinadas condiciones Mávila, y tuvieran lo determinada increíble de esto es que el viernes, a la mañana siguiente de que sale victorioso en el Congreso, habían rumores de indultar a Alberto Fujimori y me llama por teléfono para agradecerme que defendiera la democracia. Porque todo nuestro contacto había sido ese y obviamente mi trabajo y un montón de consejos a Freddy Chirinos diciéndole, oye, defiéndase bien, ¿no? Qué sé yo. Finalmente, cuando... ¿Consejos pagados? No, imagínate tú, mi vida, me cobró un presidente de la República, me muero. ¿No has asesorado al presidente? No. Ni a Freddy. Mira, los trolls tienen una imaginación. Mira, a mí me ha pagado Odebrecht, ¿no? Estaba en la planilla de OA, de Camargo Correa, de PPK, de Keiko,
Mávila Huertas, de los que tú digas. ¿De mía también? Sí, tuya también. Pero pagabas poquísimo. Por eso me dejaste. ¿Por qué no te dejé? Vamos a hacer una pausa y regresamos, o sea, si yo te para dijera conocer todo los lo que me detalles de esta historia con Rosa María Palacios. Claro. Muy bien, seguíamos conversando con Rosa María y hablabas de una llamada que te hace el presidente después de que salva de la vacancia. Sí, entonces llama a Gustavo Gorriti, llama a Pedro Cateriano, me llama a mí, porque además después hablamos entre todos, ¿no? A decirnos, muchas gracias, quiero reunirme próximamente con ustedes, que le quedaba muy claro quiénes eran ahora sus adversarios, porque eso es un presidente que no confronta, no es su carácter, y eso es fatal, y le ha ido muy mal con esa actitud. Entonces, bueno, yo le pregunté, soy periodista y todos preguntamos, y Gustavo Gorriti le hizo la misma pregunta, oye, ¿hay el rumor de que vayas a indultar a Alberto Fujimori? No, de ninguna manera. Igual que Mercedes Arauz el día anterior, exactamente igual. Los indultos no se negocian. O como me han dicho algunos ministros después, no es de mi cartera. No está en la agenda, no lo hemos conversado. Claro, no es del sector. Sí, no es del sector, pero bien que ibas a la reunión a Choquehuanca a discutir el día 23 si había indulto o no. Entonces, sí ha habido un grupo de ministros que sí sabían, otros que no sabían, y otros que sabían y avalan. Bueno, ¿no? Tenían que saber algunos de forma obligada, porque además... Justicia y salud. Justicia y salud fueron claves para el tema del indulto. Son absolutamente y eso, claves. Cuando conversamos, acabamos de hablar con el ministro de Salud y uno le pregunta, 114 días en el ministerio y él mismo reconoce que eso no te da tiempo ni para hacer un diagnóstico, sobre todo si no vienes del sector salud. Iba por otra cosa. Entonces, claro, va armándose este rompecabezas que han vuelto al presidente realmente en un laberinto del que yo no sé si tiene salida, porque lo grave aquí es que, y vamos a ver algunos cuadros interesantes que se han publicado el último fin de semana, que el presidente pierde credibilidad. Si uno compara, por ejemplo, lo que ha sucedido con Kenji Fujimori y su reciente popularidad, aumento de popularidad. Claro, Kenji Fujimori... Puede ser fugaz, ¿no? Pero evidentemente es un buen hijo. O sea, ha hecho lo posible por sacar a su padre. Y en cualquier caso, no sé qué opines, pero él dijo siempre, mi objetivo en política es sacar a mi padre. Nunca mintió. Ese es el único que no mintió. El caso del presidente es completamente distinto. Claro, porque el presidente decía, cuando haya razones médicas, y todos sabemos que no las hay. Tú no pones a un ministro de salud, pues, menos de 4 meses para que te controle, ¿no es cierto?, las redes del donde van a poner al médico de Alberto Fujimori en el comité médico. Y todo el procedimiento del indulto es hecho al caballazo, hecho violando un montón de formas. O sea, no funciona así. Ahora, el indulto se iba a dar de todas maneras. Yo creo que han habido 2 procesos que están imbricados. Es decir, cuando Alberto Fujimori presenta su solicitud de indulto, acuérdate, era 11 de diciembre. Rosa María Bartra saca los papeles de Odebrecht el 13 de diciembre. ¿Es posible que Keiko Fujimori se haya enterado de que venía el indulto? Sí. ¿Es posible que haya dicho, primero vaco al presidente antes que indulte a mi padre? Es posible. Porque Kenji tenía clarísimo que no tenía el apoyo y que lo que tenía que conseguir era el mayor número posible de congresistas, porque si vacaban a Kuczynski, no había posibilidad alguna de que hubiera indulto para su padre. Entonces, él está llorando frente a la pantalla porque necesitaba que Kuczynski siga siendo presidente. Esa era su desesperación en ese momento. Y eso es lo que probablemente Alberto Fujimori le había dicho en el teléfono. No, ya ha reconocido él mismo un acercamiento con Nancy Lange. Ahora, ¿no? después por supuesto, cuando se han dado cuenta que el 80% del país dice que esto es una negociación y que esto ante la Corte Interamericana es absolutamente ilícito, porque tú no puedes efectivamente negociar un indulto político cuando no le corresponde un indulto político, solo un humanitario. Entonces, nunca hubo negociación. Y ahora el discurso es que nunca hubo una negociación. Y si ves el discurso del fujimorismo que se ha quedado con Keiko, la acusación es que ha negociado con la corrupción. Todo el día de hoy, y cada vez de forma más virulenta. Ha negociado con la corrupción, un presidente acusado de corrupción, con él ha negociado. Entonces, ¿qué está haciendo el fujimorismo de Keiko? Presentar todas las pruebas para que cuando esto llegue a la Corte el 2 de febrero, la Corte en la audiencia escuche que efectivamente en el Perú hubo una negociación. ¿Keiko Fujimori quiere que revoquen el indulto a su padre? Ella no lo va a decir nunca, pues Mávila, o sea, eso es evidente, pero lo dice en su comunicado. No estamos de acuerdo con la forma. Lo dice
específicamente no estamos de acuerdo con la forma. Y si tú no estás de acuerdo con la forma y lo revocan por la forma, entonces efectivamente es lo que acabas de decir. Y Kenji señala que Pierre Figari y Ana Vega conspiran sistemáticamente contra el indulto de su padre. No menciona a su hermana, pero sí a sus dos asesores principales. Ahora, a la vista de lo que ha sucedido desde la salida de Alberto Fujimori, ¿no se podría decir que ha logrado dividir, digamos, dos grupos importantes al fujimorismo? ¿No ha habido una fuga masiva del lado de Keiko al lado de Kenji? Parlamentariamente no, pero en la opinión pública tú ves que sí, que la popularidad de Keiko baja y la de Kenji sube. Pero me dices que puede ser un hipo. Puede ser un hipo, puede ser fugaz, habrá que ver qué propone, porque acuérdate que, digamos, la agenda del fujimorismo hasta el 2011 era de punto único, la libertad de Alberto Fujimori. Luego que Keiko pierde el 2011 y le dicen desalbertízate, ella crea su propio partido, se separa el padre, se pelea con el padre, la pelea real, porque no le da el control de la organización, sino que ella tiene el control e instruye hasta el día de hoy a sus parlamentarios a que digan que el control es de ellos y no del padre. Entonces, en esa ruptura, que es real, Kenji no tiene propuesta, porque él se queda con la propuesta de liberar a mi padre, garantizar la gobernabilidad. Garantizar la gobernabilidad es que se quede Pedro Pablo Kuczynski hasta que culmine su mandato. ¿Cómo lo va a ayudar con 10 votos? Porque, ¿qué ha pasado? Mira, el otro día que estábamos en la marcha, ¿ya? Yo veía la marcha y decía, todos los que están aquí son votantes de segunda vuelta de Pedro Pablo Kuczynski. Todos. Todos. Ahí no había ningún votante de Keiko Fujimori. Él ha perdido el apoyo popular que lo lleva al poder. Ha perdido la alianza de facto, si quieres, o la cooperación de Alianza para el Progreso. La de Nuevo Perú, ni te digo, le están pidiendo que renuncie hoy. Entonces, ¿con qué voto se va a sostener en el Congreso? No ahora, en 3, 4, 5 meses, cuando haya otra acusación por corrupción. La pregunta es, ¿llegará Pedro Pablo Kuczynski al Bicentenario? ¿Culminará su gestión? Muy complicado, porque si hay una acusación de corrupción más o menos potable, del mismo calibre que la anterior, ya todo el mundo va a decir, ¿y por qué no contó? ¿Y por qué no dijo antes? ¿Por qué no nos dijo de esta relación? Y ahí sí no habrán los votos ya de Nuevo Perú, no habrán los votos de Acuña. ¿Quién lo va a salvar? Y en ese momento también... Ni siquiera te va a tener sus propios votos. Los vicepresidentes también quedan en cuestión, ¿no? Obviamente, porque él tiene 15 votos y 10 de Kenji, 25. Con eso no te salvas de una vacancia. Y debió haber calculado eso mucho antes de ofrecer un indulto. Él podría haber ofrecido un indulto el día que se va, no al año y medio de mandato. Y no creyendo, como le hicieron creer al principio, que con esto iba a satisfacer a los fujimoristas. No los ha satisfecho en absoluto, están furiosos. ¿Qué va a pasar en el fujimorismo? ¿Se va a dividir? Sí, ¿o mira, Alberto va a ser capaz de resolver los problemas de sus hijos? Si van a una campaña, que puede ser el 2021, el 2020, el 2019, no lo sé, Kenji y Keiko como adversarios, el fujimorismo muere porque partes al fujimorismo en dos. No pasas a segunda vuelta. Y tan tontos no pueden ser, tienen que saberlo. ¿Y no pueden pasar los dos a segunda vuelta? No, lo veo muy difícil. Keiko bueno, tú sabes que cualquier cosa puede pasar en este país, o sea que no hay que decir que nada va a pasar. Pero sí veo que es muy difícil, ¿no es cierto?, que, digamos, no se roben votos uno al otro. Habrán los de Alberto, habrán los de Keiko, pero ojo, estamos en un escenario en el que realmente el caso Lavallato y todas las investigaciones que se están haciendo, más el silencio de otros líderes políticos que de pronto han decidido no hablar, no pronunciarse y jugar a muertito, hace que voltees y que digas, ¿dónde hay candidatos? Bueno, ¿dónde? Lo que están esperando muchos es que justamente pase la tormenta en Lavallato, creo yo, y se lleve, digamos, como los huracanes, todo lo que pueda a su paso y luego aparecer. Entonces, una vez que tú tienes a toda una generación jubilada de políticos, el pueblo va a buscar nuevas caras frescas, caras que pueden ser viables políticamente. O sea, ¿por qué crees que...? Pero ¿a quiénes van a representar esas caras? Ese es el problema con un país que no tiene partidos. Lo hemos dicho siempre, si el país no tiene partidos, digamos, los partidos que tenemos no son partidos políticos, son organizaciones, digamos, de intereses, si quieres. ¿O qué van a proponer esas caras? Además porque hay un sentimiento fuerte también de la gente y un sector importante que dice que se vayan todos. Que pasó en Argentina en el año 2000, 2001, que de ahí viene la tendencia, y que es muy negativa. Yo no creo que eso sea lo que tiene que hacer. Primero, porque no se van a ir todos, porque seguimos todos acá.
y porque tenemos que decidir cuál es la mejor forma de gobernarnos. Y la mejor forma de gobernarnos es en democracia, sobre eso hay consenso. Y si decidimos que la mejor forma de gobernarnos es en democracia, tenemos que elegir los caminos democráticos, y eso es a través de partidos políticos, nos guste o no. Entonces, ¿qué se necesita? Efectivamente una buena reforma electoral. ¿La puede hacer este Congreso? No la puede hacer este Congreso. Y está aprobado porque todo lo que se ha pedido de reforma electoral, que ha sido conveniente a los intereses de alguien, se ha aprobado. Pero todo lo que se ha pedido que no ha sido inconveniente... Mira, ponte a pensar, todos los temas de donaciones de campaña, ¿ya? ¿Se ha reformado el Código Penal? No se ha reformado el Código Penal. No hay un artículo en el Código Penal que diga que es delito recibir fondos de campaña. No lo hay. ¿Por qué? Porque el Congreso no lo aprueba. ¿Y por qué no lo aprueba? Porque evidentemente eso va contra el interés de todos. O sea, no les conviene. No les conviene. Sin embargo, la Fiscalía persigue a todos los líderes políticos por donaciones de campaña. Como si fuera lavado de activos cuando el tipo penal no aplica. Y ahí se van a caer los casos uno tras otro. Entonces, tenemos un problema moral que efectivamente es probablemente, digamos, discutible moralmente de quién recibe plata para una campaña, pero al mismo tiempo tenemos la falta de penalización. Hoy día un narcotraficante puede financiar una campaña y no es delito. Y no es delito porque el Congreso no quiere que sea delito. ¿Eres amiga de Pedro Pablo Kuczynski? No, los presidentes no tienen amigos, hija. Los presidentes tienen personas que pasan. ¿Y no sientes que este acercamiento afectó tu trabajo periodístico? No, al contrario, me dio la oportunidad de estar muy de cerca, ¿no es cierto?, de una situación dramática y de la que pude dar cuenta, digamos, con mucha más profundidad, porque había tenido la exhibición pues de todo este drama y aparte de toda la información que creo que el resto de los periodistas no pudieron tener. Lo que sí puedo decir es que si una fuente confiable es el presidente de la República para cualquier periodista en cualquier parte del mundo, ¿no es cierto?, y esa fuente confiable es de la cual emana cierto acto político, como dar un indulto, y esa fuente confiable de la cual emana ese acto político te dice que no va a indultar, tú como periodista, ¿qué debes creer? ¿Que sí va a indultar? No, pues es absurdo. Salvo que el señor, bueno, le guste mentir, pues no, o sea, y en mi perspectiva ese no era el caso, menos el de Mercedes Arauz. Correcto, Rosa María, nos ganó el tiempo. Gracias por estar con nosotros. No, a ti por invitarme. Porque el programa termina a las 10 y siempre nos pasamos y nos jalan las orejas por eso. No, muy bien. Gracias, No, gracias por estar con nosotros. Vamos a la pausa y regresamos.